Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a ver los principios de funcionamiento de los transformadores. Vamos a trabajar con pequeños transformadores, reductores. Tengo dos exactamente iguales. Primario 220, secundario 17 volt de corriente alterna. Es un transformador reductor que tiene una relación de transformación 13:1 aproximadamente. Son transformadores de núcleo acorazado, tienen núcleo de hierro con láminas de hierro. Ese núcleo de hierro lo que hace es concentrar y aprovechar todo, conducir el campo magnético en un circuito magnético dentro del transformador para que todo el campo magnético del primario se induzca en el bobinado secundario. Sabemos que tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario. Por lo que vimos, un transformador es una máquina eléctrica estática que transforma energía eléctrica en energía eléctrica. Lo que varía es la tensión y la corriente, no así ni la potencia ni la frecuencia. Vamos a hacer una pequeña medición. Lo conecté el primario a 220 volt. Tensión que mide 213. En el primario vamos a ver la frecuencia de la red, 50 Hz. Y ahora vamos a ver en el secundario qué tensión de salida tenemos. 19 volt. Dice 17 volt, pero como está en vacío, puede tener un 2 volt más en este caso. Vamos a ver la frecuencia para comprobar que no varía la frecuencia, que es la misma frecuencia de red, 50 Hz, el secundario. Ahora vamos a probar, les voy a mostrar el experimento de Faraday, que lo tienen en el material que yo les di, para lo cual, como estos transformadores son reductores, vamos a usarlo al revés de lo que fue construido solo para fines didácticos. Vamos a usar el secundario como si fuera el primario y el primario como secundario. O sea, usamos la parte, ¿para qué? Para que lo usamos de elevador. Yo voy a conectar una batería de 9 volt, que es corriente continua, es una pila. Y vamos a demostrar el experimento que hizo Faraday, que cuando uno le conecta a una bobina una corriente continua, solamente hay flujo magnético en el instante, que empieza a crecer esa corriente hasta que se mantiene estable. Una vez que se mantiene estable ya no hay más inducción magnética en el secundario, en el otro bobinado. Y vuelve a haber inducción magnética cuando abrimos el circuito. En el momento que decrece ese campo magnético, vuelve a haber otra inducción magnética por un instante hasta que la corriente es cero. Entonces le conecté una lámpara de LED que es de 220 a lo que sería el primario, que acá actuaría como secundario, y vamos a ver qué pasa cuando le damos tensión al bobinado con corriente continua. Cuando conecto, en un instante que se ilumina, hay una inducción, y cuando desconecto, otra vez. No sé si lo pueden ver ahí. Conecto, desconecto. O sea que en esos dos instantes, solamente en esos dos instantes hay inducción magnética, porque es corriente continua y no varía el campo magnético, el flujo magnético no varía. Lo que podemos ver acá también es una de las medidas de seguridad cuando se ensayan transformadores, que se le hacen mediciones a los bobinados. Hay que cortocircuitar los bobinados secundarios porque con la tensión del instrumento se puede generar en el secundario una inducción, una tensión peligrosa. Entonces siempre que se trabaja con transformadores, más transformadores de potencia, que tienen unas relaciones de transformación grandes,
cuando se le hace el megado y todo eso a transformadores, se cortocircuita los otros bobinados una cuestión de seguridad, ¿no? Para que no pase esto, que uno conecta un instrumento y en el otro bobinado se induce una corriente y cuando lo desconecta también. Por eso los transformadores son para corriente alterna. Esto nos demuestra que un transformador está hecho para corriente alterna. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de las polaridades, que en el material también lo tenían, y para qué son importantes las polaridades. Así que armo los dos transformadores y continuamos el video. Bueno, continuamos. Bueno, les dije que tenía dos transformadores exactamente iguales. Tenemos los bobinados primarios y los bobinados secundarios. Yo ya marqué la polaridad de los transformadores con una marca negra. Le puse el principio de la bobina y el final de la otra. Lo mismo con el otro, el principio de una bobina y el final de la otra. Como están bobinados los dos en el mismo sentido, son exactamente iguales. Ya quedan marcados los principios y los finales de cada bobina. ¿Para qué es importante conocer la polaridad en este caso de los secundarios? Cuando se tiene que hacer asociaciones, conectar en paralelo o en serie transformadores que tienen que ser de la misma potencia, tensión, bueno, y otros parámetros como corrientes, cortocircuitos, y es que estén con la misma polaridad. Entonces así podemos hacer una conexión adecuada y correcta. En este caso lo que vamos a ver es cómo, poniéndolos en serie correctamente, podemos duplicar la tensión. Dijimos que ambos transformadores son de 17 volt o 19 volt en vacío y podemos hacer que duplicar la tensión manteniendo siempre la misma potencia, poniéndolos en serie en este caso. O se los puede poner en paralelo y tenemos la misma tensión de salida, 17 o 19 volt, pero el doble de potencia, como si tuviésemos un transformador de 17 volt de 100 watts, si lo ponemos en paralelo. La conexión que vamos a hacer ahora es en serie. Están sin energizar los transformadores y vamos a unir con un cable una parte de bobina. Vamos a hacer así. Vamos a unir el final de un bobinado con el principio de este bobinado. Entonces fíjense, nos queda un extremo. El principio de este bobinado sale por el final, unimos al principio de otro bobinado y sale. Entonces en los extremos tenemos un principio y un final. Ahora yo voy a energizar estos transformadores y voy a medir la tensión de salida en los extremos libres, ¿no? Perdón, está en frecuencia. Tenemos 38 volt. Lo que hicimos en este caso, sabiendo la polaridad, fue sumar las tensiones, que la potencia queda igual, 50 watts, porque son los dos transformadores iguales. Y lo que hicimos fue sumar las tensiones. Si nosotros, por ejemplo, modificamos esta conexión, y en vez de poner un final con un principio, ponemos este final del transformador 1 con el final del otro transformador, ya ahí no estamos respetando las polaridades,
Fíjense que para hacer la medición nos quedan los dos principios. Vamos a energizarlo y vamos a ver qué sucede acá. ¿Qué tensión tenemos? 0,0, prácticamente 0 volt. Lo que sucede en este caso que en vez de sumarse se restan, y como son los dos transformadores de la misma tensión, la tensión es 0. Si hubiese sido el caso que estos transformadores, no sé, vamos a suponer que uno tenía 100 volt y el otro 20 volt, en esta configuración sería una resta. 80 menos 20 sería, 100 menos 20 sería 80 volt. En la otra configuración que hicimos anterior se sumarían, sería 120 volt. Son asociaciones que se hacen con los transformadores. En este caso la tensión nos quedó en 0 porque se restaron ambas tensiones. Por eso es importante conocer las polaridades de los transformadores, para hacer una asociación correcta en caso de que sea necesario. Se usa bastante este tipo de conexiones en transformadores de potencia, lógicamente transformadores de distribución de energía. Así que es muy importante conocerlo. Se ven otros, lógicamente en transformadores trifásicos, hay otros parámetros que deben coincidir. Así que bueno, espero que les haya sido claro la práctica esta, y los veo en el próximo video. Chao. Bueno, y nos queda esta práctica en la cual lo que vamos a hacer es lo que se llama un transformador de aislación. Aprovechando que tenemos dos transformadores iguales, los enfrentamos, los secundarios, y los conectamos. El principio de un bobinado al final del otro, y el principio de este bobinado al final del otro, por lo que va a haber una circulación de corriente. Vamos a transformar 220 a 17 y los 17 otra vez a 220. Con esto logramos que estos 220 volts que salen de este transformador no tengan referencia de tierra, o sea que si medimos tensión entre fase y tierra no debería haber diferencia de potencial. Es una de las medidas de seguridad que se utilizan en ciertos ambientes de trabajo como protección contra contactos indirectos. Se utiliza mucho en laboratorios de medición, no sé, en medicina también se utiliza mucho, en lo que es quirófanos también, y algunas otras aplicaciones que yo desconozco, pero se utilizan. Entonces lo que vamos a hacer es energizar el transformador. Vamos a medir tensión en la entrada y tensión en la salida. Después vamos a medir contra tierra y vivo en la entrada y contra tierra y vivo ya la parte aislada. Energizamos. Vamos a medir tensión primero. $213,6. Vamos a tomar vivo. Y conectamos a tierra. 215. Bueno, vamos a ver en el otro extremo. Tenemos 212 volts, 213. Hay una pequeña caída de tensión propio de la transformación. Y vamos a tomar el vivo respecto de tierra. 4 volt. Y el neutro, 1 volt. Vamos a conectar una lámpara, a ver si es verdad que esto está funcionando. Está funcionando. Y bueno, armamos un transformador de aislación, que es un transformador de seguridad. Bueno, esto es todo por hoy y los veo en la próxima clase.